Hola, buen día. Les saluda Rafael Rojas, estudiante de la clase de Teoría Económica de la Maestría en Dirección Empresarial de UNITED. En esta ocasión quiero hablarles un poco sobre la política fiscal. La política fiscal es una rama de la economía que configura el presupuesto del Estado. Los principales componentes son los ingresos y los egresos con los que hace frente el gobierno a sus obligaciones. Y esto sirve para mantener la estabilidad económica, ya que contribuye a una economía creciente de pleno empleo y sin inflación alta. Con el nacimiento de la teoría macroeconómica de Keynes, se puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. Ahora bien, tenemos dos tipos principales de política fiscal y estas se definen por la situación que se encuentra en el momento de la economía del país. Estos dos tipos de políticas fiscales son expansiva y contractiva. Una política fiscal expansiva se lleva a cabo en situaciones de decrecimiento económico o cuando hay altos niveles de paro en la economía. En este caso, el gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto, es decir, el consumo, la inversión, las exportaciones, para alentar al crecimiento de la economía. En una política fiscal expansiva se pueden aplicar 4 vías para que esto funcione. Primero, una reducción de los impuestos. Esto consigue un impacto positivo sobre el consumo. Luego, un aumento de los gastos del gobierno. Al aumentar el gasto del gobierno, estimula el consumo en la economía. Por otro lado, el gobierno puede estimular la inversión privada a través de bonificaciones o exenciones fiscales. Y por último, tenemos incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes. Esto es las medidas que se pueden aplicar en una política fiscal expansiva. Ahora, lo contrario es una política fiscal contractiva. Y esta se aplica cuando existe una situación inflacionista, que es provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso, sería necesaria una aplicación de política restrictiva, procediendo de forma contraria a reducir el gasto agregado, es decir, las medidas serían aumentar los impuestos, reducir el gasto público. Y también se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones. Esto con el fin de buscar de que se contraiga la economía para evitar así una inflación elevada. Hablemos de lo que ha sido la política fiscal reciente en Honduras. A principios de esta década hubieron fuertes desequilibrios en las finanzas públicas, por lo que a partir del cambio de gobierno en el 2014 se tuvo que hacer un fuerte ajuste fiscal. Y este utilizó una combinación tradicional de aumento de impuestos y reducción de gastos. Pero los principales cambios en esta política fiscal de Honduras fueron: primero, la implementación de una ley de ordenamiento de finanzas públicas que buscaba controlar las exoneraciones y aplicar medidas anti-evasión. Segundo, un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Tercero, se crea una nueva estructura organizativa del sector público. Cuarto, una nueva autoridad tributaria, lo que se conoce como el cambio de la DEI a la SAR. Quinto, una nueva ley de responsabilidad fiscal. Y por último, un nuevo código tributario. Estas fueron las principales medidas que adoptó el gobierno para controlar el tema fiscal. Hablábamos que el principal instrumento de la política fiscal es los ingresos y egresos del país, conocido como el presupuesto estatal. Y el presupuesto constituye una ley cuyo contenido se divide en dos partes: autorizar gastos para el gobierno y autorizar la prevención o obtención de recursos. El presupuesto es el plan de la economía del sector público, es el marco legal dentro del cual debe desarrollarse la acción del gobierno. Sobre la carga tributaria en Honduras, vemos que los ingresos de un gobierno pueden tomar la forma de impuestos, tasas y empréstitos. Los impuestos y las tasas se obtienen del sector privado, sin que eso implique una obligación del gobierno hacia el contribuyente. Y los empréstitos implican una retirada de fondos a cambio del comportamiento del gobierno de devolverlos en una fecha futura y de pagar impuestos. Los impuestos son obligatorios, mientras que las tasas y los empréstitos implican transacciones voluntarias.
De estas tres fuentes, los impuestos son las de mayor captación de ingresos para el gobierno. Los impuestos pueden ser directos e indirectos. Ejemplos de los directos son sobre la renta para las personas naturales y jurídicas, y impuestos indirectos son aquellos como el impuesto sobre la venta o aranceles a las importaciones. Una pequeña definición de impuesto: es una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionar los medios necesarios para la producción de los servicios públicos en general. En Honduras, los principales impuestos que tenemos son impuesto sobre la renta, impuesto al activo neto, aportación solidaria, impuesto a las ganancias de capital, el impuesto sobre venta, impuesto a industria, comercio y servicio, alquiler habitacional, contribución especial del sector cooperativo para seguridad poblacional y impuesto a las importaciones. En resumen, la política fiscal del gobierno influye directamente en el crecimiento y estabilidad de la economía, y como vimos puede aplicar medidas para alentar o motivar el consumo y que la economía crezca, o para controlar la inflación reduciendo el gasto o la inversión en la economía. Gracias, espero que esta breve explicación haya sido de mucha utilidad y los invito a seguir buscando más información sobre la política fiscal del país.